¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Disque Podcast. Tengo a un invitado chido aquí de Tijuana, la bandita de Tijuana 664 representando. Acá. A todo el lugar rico, amados. Alfredo. Alfredo es un carnalito que hace como 2 años platicamos por primera vez. De hecho, Armando, que es un carnalito en común que tenemos, nos conectó. Y ese día que fuimos a platicar al café, Cafecito. pues ahí también salieron muchos de estos temas. ¿Y te acuerdas que en ese momento tú me habías dicho que estabas haciendo como un tipo podcast con tu maestro, Con el ¿no? profesor, Con tu ajá. maestro, con tu profesor. Y me habías dicho, pues yo quiero iniciar como un podcast también o algo así. Y ahorita, ¿qué? Pues 2 años después, un poquito, sí, como 2 años después ya iniciaste tu página de Filosivina, ¿se llama? Filosivina se llama, así es. Ajá. ¿Y cómo ha sido tu rollo? ¿Por qué decidiste iniciar como que este proyecto de Filosivina? Porque, digamos que, bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes y gracias. Gracias por Bienvenido. por la invitación. Porque pues tenía ganas pues de compartir, ¿no? De compartir el proceso que estaba viviendo, el proceso de vida. Pues estaba estudiando filosofía en ese tiempo y aparte pues ya había tenido como experiencias con sustancias, con psicodélicos, con enteógenos. Entonces, de alguna forma quería unir estas dos perspectivas, ¿no? Que es la filosofía y los psicodélicos, en este caso pues la psilocibina. Entonces, pues de alguna forma siento que el conocimiento pues es para eso, para masificarlo, ¿no? Para que pues en el mundo que vivimos donde hay demasiada desinformación, siento que es necesario meterle un poco de rigor al consumo de sustancias sobre todo. Entonces, pues era una parte que yo sentía pues, que unía dos partes de mí, ¿no? Que una era la experiencia mística o psicodélica, y otro que era pues el estudio filosófico, ¿no? De la filosofía. Entonces, de la filosofía, perdón. Entonces, pues así nace pues mis ganas de lo poco que creo haberle aprendido a la vida, pues compartirlo para eso, para llegar a más personas pues a eso, a compartir la información. A compartir un mensaje, ¿no? Una perspectiva. Claro. Como ahorita que veníamos rumbo acá, que también estábamos platicando de diferentes perspectivas, ¿no? Como Ujú. que al final de cuentas, tu verdad es tu verdad y ahí está. Y tu verdad es válida, Sí. ¿sabes? Y creo que está chido como poder... O sea, de hecho las ideologías hoy no deberían de chocar unas con otras, por lo menos así como yo lo veo, ¿no? Yo no estoy súper metido en la filosofía, pero así es como yo lo veo. O sea, tú tienes una ideología, tú miras el mundo desde una perspectiva y un punto específico que es único a ti. Ujú. ¿Y por qué me voy a pelear contigo porque tú tienes esa ideología, ¿no? Claro. Claro, está bien raro pues porque vivimos en un mundo súper polarizado. O sea, vivimos en un mundo súper polarizado que pues de unirnos como sociedad, creo que el vivir en un mundo tan polarizado pues está generando pues una falta de cohesión en la estructura social. O sea, donde cada quien tiene su opinión, pero está bien raro porque creemos que el hecho de tener una perspectiva, la tenemos que defender como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Entonces creo que ahí empieza un problema pues tanto de la personalidad, pero también si nos queremos ver estructuralmente, pues también empieza un problema estructural en cuanto que te estás poniendo la camiseta. O sea, y está bien raro porque por ejemplo, como mexicanos, ¿no? Que nos enseñaron a irle a la Chivas o irle a la América. O le vas o al PRI o al PAN, o al PRI o al PRD, o ponerte la camiseta y creerte la camiseta y defenderlo a muerte. Entonces, pienso yo que es importante, primeramente, pues saber por qué piensas lo que piensas. O sea, por qué estás pensando eso que estás pensando y en algún momento no identificarte con eso también que estás pensando. O sea, no creértela tanto. Saber que eso que tú consideras la verdad es un punto de vista. O sea, es tu punto de vista, tu particular punto de vista. Y pienso que, pues en la época que vivimos, que es la época de la posverdad, donde parece que todo es válido, todos los puntos de vista son válidos, ¿sí? Entonces, pues ahí ya no hay una verdad como tal. O sea, se traspasan los límites de lo que consideramos como objetivo y verdad, y todos los puntos de vista empiezan a ser válidos, entonces caemos en un subjetivismo, donde ya no hay algo como tal que nos sostenga socialmente, sino que todo el mundo puede decir y puede hacer lo que sea,
y no hay como algo objetivo que nos guíe, ¿no? No hay como un horizonte ni ético, ni moral, ni político al cual todos podamos decir, pues esto es colectivamente el sentido de estar parados aquí. Y pienso que eso también es a veces utilizado por los aparatos ideológicos del Estado, del sistema, como pues para crear conflicto en las, en las clases sociales, ¿no? O en la sociedad. O sea, que lejos de unificarnos como seres humanos, pues terminan creando mini guerras allá mientras la gente se hace rica, ¿no? Pero, pues sí, pienso que sí es importante tener eso claro, que lo que consideramos como verdad es un punto de vista, nada más, una perspectiva en la vida, nada más. Justamente sí, igual, es ahorita que estás comentando eso de que ahora todo el mundo puede exponer, ¿no? Ujú. Y sí, pero también creo que hay un punto en el que, pues, hasta dónde puedes llegar, ¿no? A crearte una ideología, Claro. ¿no? Y decir, esta es mi verdad. O sea, uno puede respetar cualquier ideología, ¿no? Pero hasta qué punto es como que como que ya esa ideología está influyendo en las masas y podría no ser tan beneficiosa para la sociedad a largo plazo. Puede que ahorita, sí, ¿no? Es como que ahorita, como que, sí, tú puedes opinar y puedes tener esta idea, pero en que 20, 30 años, ¿cómo va a estar el rollo por esa misma ideología, ¿no? Claro. Así es más o menos como yo tengo mi punto de vista también, como que siempre, como dices, ponerse la camiseta, güey. Ujú. Y es que nos enseñaron así, güey, y creo que no nada más en México, en todos lados hay un tipo de, como de orgullo nacional, por así decirlo. Ujú. Y también mucho de eso se lleva como a los deportes, al fútbol. Pues no sé si te acuerdas, como que no sé si fue el año pasado o antepasado en Querétaro, Ujú. que hubo un desmadre ahí en el estadio Sí, sí, sí. por lo mismo, pero eso es como que, eso es algo más reciente, pero eso ha pasado a través del tiempo en diferentes estadios y diferentes deportes, ¿no? Ujú. Entonces ahora como podemos como que hilar esto también al tema de los enteógenos, de los psicodélicos, de las sustancias, como le quieras llamar. Sí. O sea, yo siempre estoy como al tanto de la comunidad Ujú. y creo que una de las razones por la cual la página de la sanación psicodélica tiene muchas reacciones, güey, es porque yo expongo lo que otras personas no quieren decir dentro de la comunidad, ¿sí sabes? Sí, como que expones los Ajá. vicios o los síntomas de ciertos grupos sociales, ¿no? Que ciertos excesos en los que se cae. O sea, pienso que es algo muy, no sé si te interrumpí, o sea, decir, No, no, no. pienso que es algo muy actual, eso sobre todo con el movimiento New Age, ¿no? Esto o sea, como- caemos en ciertos vicios y ciertos extremos, ¿no? Inclusive en ciertos grupos de neochamanismo, en donde lejos de estar en armonía, hay caos. Y está bien raro, pues, porque se supone que predicamos una cosa y a veces eh, no se lleva a la práctica, pues. Entonces, ¿cómo nosotros mismos, como seres occidentales, no estamos adoptando ciertas, no sé, cierto tipo de conocimientos de los pueblos originarios, por ejemplo, para, para realmente operar bajo los esquemas occidentales, que es como ser súper reactivos? O sea, que somos súper reactivos como seres de la ciudad, como seres que estamos... Pues, ahora, por ejemplo, en lugar de defender tal o cual... por ejemplo, ahorita que hicimos el comentario o la analogía con el fútbol, ¿no? O sea, ahora en lugar de defender a las Chivas, defiendes a lo mejor cierta forma de hacer las cosas, ¿no? De cierto pueblo originario, de cierto esto, de cierto lo otro. Entonces yo creo que hay que decirlo, que también el movimiento New Age pues es una forma, sí se presenta como una alternativa, por ejemplo, espiritual a la época, pero pues sí recae en ciertos vicios. En ciertos vicios ahí, sobre todo, pues bueno, hay opiniones muy personales, ¿no? Pero sí creo que el movimiento New Age ha también vulgarizado este tipo de conocimientos. O sea, ha banalizado, ha mercantilizado, no sé, pero sí siento que hay que tener como cuidado con estos extremos, ¿no? Con esos extremos en cuanto a la forma en que nos creemos nuestro propio discurso, simplemente. ¿Cuál sea? El discurso que sea. El discurso que sea. No hay que caer como en ese extremo de ponerte la camiseta y está bien raro, porque sí tienes que tener una postura y un criterio,
Pero cuando ese criterio te va a hacer entrar en conflicto con otro, con otro grupo, ahí hay algo raro. Hay algo raro ya, pues ahí hay, no sé, hay que revisarse, ¿no? Sí, sí, es exactamente como lo veo ahorita, platicamos de eso, ¿no? Es Sí. como que sí. Es como, es que la vida es bien paradójica también, o sea, al chile muchas veces le damos muchas vueltas a todo, pero también yo veo ese rollo, es como que tengo mi visión de lo que quiero con mi vida, tengo mi filosofía de vida, pero al mismo tiempo como que no me apego a esa filosofía de vida. Y también otro tema que estábamos tocando ahorita, antes de llegar acá, era el de todo el tiempo estamos cambiando. Sí. O sea, tenemos que darnos cuenta que estas ideas que tenemos ahorita, estas creencias que podemos estar defendiendo con espada y escudo, en 10 años no va a ser para nada lo mismo, ¿no? Sí. Igual por las circunstancias. Pásale, cara, no pasa nada. Ahorita nosotros aquí editamos, tú haz el ruido que quieras. No worry, no worry. Está. Provecho, provecho. Provechín. Gracias. Gracias, gracias. Dependiendo los factores, el factor social en donde estás, ¿no? O sea, dónde estás creciendo. O sea, son muchísimos factores que tienen que ver con las creencias que tienes actualmente, ¿no? Sí. O, por ejemplo, ahorita yo no tengo hijos, güey. Pero en 3, 4 años, si tengo hijos, mi perspectiva y mi filosofía de vida seguramente se va a transformar. Sí, claro. De eso no tengo duda, ¿no? Porque yo no puedo ver, ahorita yo no veo la vida a través de los ojos de un padre. Claro. Entonces, siento que siempre tenemos que tener como esa flexibilidad, güey, flexibilidad de, ok, este es mi punto de vista, güey. Yo vivo mi vida conforme a esta filosofía de vida, pero la otra persona puede tener una idea totalmente opuesta a la mía. La otra cosa que yo siempre digo es como, siempre y cuando la ideología o la creencia de la otra persona no esté dañando a terceros, güey, o no esté dañando a nadie, tú date, cabrón, ¿no? Por lo menos es así como yo. Sí, claro, pues es respetar al otro. O sea, respetar al otro en toda su constitución, porque no porque el otro esté al otro extremo significa que esté mal. O sea, y eso está raro, pues porque lo mismo que nos han enseñado o defendemos a capa y espada nuestro punto de vista y creemos que porque el otro piensa totalmente o sea, no sabemos, no pensamos de forma binaria. Nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo pensar que dos cosas que son totalmente distintas pueden tener la misma constitución o validez social. Entonces, y eso lo podemos ver en cuando hay un choque cultural, por ejemplo. O sea, o a lo mejor las ciudades que son cosmopolitas, como Ciudad de México, Tijuana, no les cuesta tanto trabajo porque existe mucho ese contacto con el otro, que tiene otras creencias, otro sistema de moral, que fue educado de una forma distinta. Y hay ese choque, pero esto pasa, bueno, se le llama como que somos etnocentristas a veces, ¿no? Generalmente sucede en pueblos o en ciudades que no son cosmopolitas, que hay una sola forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Que rige ahí. Entonces empezamos a creer que empiezan los debates bien raros. ¿Qué tacos son mejores, los de aquí o los de allá? Y la gente peleándose por los tacos de aquí o de allá. Es como, güey, pues la persona que vive en este lugar, para él van a ser los mejores tacos. Y para la persona de acá, pues es como pelearse por la comida de mamá. O sea, la comida de mamá es la mejor que tienen, ¿no? Entonces empiezan estos debates que siento que no llegan a mucho porque cada quien está defendiendo lo suyo. El punto es cómo sales, ¿no? Cómo sales al contacto con el otro. O sea, cuando llegas a la ciudad, cuando llegas a ciudades cosmopolitas, pues te das cuenta de eso, de que hay otra persona que tiene otro sistema moral diferente al tuyo, que hay otra forma de alimentarse, otra forma de relacionarse, y no necesariamente quiere decir que esté mal, ¿no? Entonces, pues es primero eso, es respetar al otro. O sea, respetar al otro en toda su constitución. No tienes por qué a lo mejor estar de acuerdo, sí o no, pero pues respetarlo y dejarlo ser, ¿no? Dejarlo ser en cuanto a lo que es. Y también tú a veces abrirte a ese otro. Cómo nos abrimos a la otra edad también a veces es parte del proceso psicodélico inclusive. Sí. O sea, cómo te abres a lo otro que no está bajo los esquemas de tu repertorio perceptual e interpretativo, ¿no? Cómo el yo se aferra. Cómo el yo se aferra a seguir pensando y a seguir interpretando y a seguir observando y experimentando la realidad bajo su repertorio. O sea, tenemos un repertorio ahí de que esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y bajo estas categorías interpretamos la realidad y el yo se aferra. O sea, en la experiencia psicodélica, si no sueltas eso, pues te hace batallar.
Y ahí es donde empieza, pues a veces el trabajo de confrontación, donde pues tienes que soltarte, pues tienes que soltar esas líneas arbitrarias que pusiste sobre la realidad para poder abrirte a la totalidad, ¿no? Sí. Oye, me gustaría tocar ese tema ahorita, un poquito más adelante, pero me gustaría como que regresar un poquito, igual, relacionado con este tema, porque esa, la disolución del yo, súper cabrona, pero ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Pero igual, ahorita me está llegando a la mente relacionado con este tema de ideologías y todo el rollo. Yo he visto mucho en la comunidad psiconáutica, psicodélica, todo este rollo ya a través de los años, ya un buen tiempo. Siempre he visto que ha habido como un conflicto por ahí entre las personas que dicen que los psicodélicos son drogas nada más. Okay. Y hay otras personas que los ven como medicinas y lo miran como todo un ritual cultural, ¿no? Pero te voy a dar mi perspectiva y me gustaría también como que saber tu punto de vista. Mi perspectiva sobre eso es como que, ok, es como, por ejemplo... Espera, se me está yendo el hilo. Okay. Mi perspectiva es de simplemente como que creo que depende mucho la relación que tienes con la sustancia, ¿no? Claro. Y en qué entorno te encontraste con la sustancia, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona de 15, 16 años se encuentre con el ácido, ¿no? En una fiesta, en un festival, en un rave, lo que tú quieras, a que una persona ya de 30, 40 años se tope con el ácido, quizás en un entorno un poquito más controlado, un poquito más terapéutico, por así decirlo, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo. E igual, yendo a la división y todo eso, siempre he visto división ahí en las comunidades, en diferentes grupos en Facebook. Y digo, pues, güey, es que hice una publicación esta mañana de que ya eliminé a varios, solo dejé a los que no se andan peleando porque si son drogas o medicinas, porque tienen cosas más importantes que hacer. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Yo opino que puede ser las dos. O sea, puede ser las dos precisamente dependiendo del contexto en el cual se haga. Porque, por ejemplo, yo veo que muchas veces también se quiere justificar el uso de estas sustancias diciendo que eran utilizadas por los pueblos originarios para la transformación de la conciencia, pero a veces no hay una metodología detrás. O sea, dentro del contexto de los pueblos originarios, el enteógeno tenía una función en particular, pero esa función venía relacionado con todo un contexto, toda una disciplina, toda una serie, una cosmovisión que el hombre occidental no tiene. O sea, que quizás estamos intentando imitar, estamos intentando llevar a cabo a través del método. Por eso es importante para mí que el uso de sustancias tenga un fondo, pues ya sea de un marco teórico de psicología, un marco teórico de filosofía, y allá habría que ver en qué categoría vamos a poner también el uso de enteógenos, ¿no? Que pues si va a ser como religión, va a ser medicina, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué contexto occidental lo vamos a poner, pero yo creo que la sustancia, al menos para nosotros como seres occidentales, depende del contexto. Siempre depende del contexto. O sea, yo no, para empezar, bueno, a mí me gusta decir enteógenos o también plantas de poder. Una vez leí una frase que me encantó que decía, pasamos de plantas de poder a medicina, pasamos de ser guerreros a enfermos. O sea, en la antigüedad, estas sustancias eran utilizadas como plantas de poder. O sea, pero un poder en el sentido de obtener poder personal y voluntad para la transformación de la conciencia. Nosotros, como ya estamos súper dañados por las formas de vida que tenemos en la ciudad, los vicios de alimentación, los vicios de todos los excesos sintomáticos que tenemos como seres occidentales, exceso de hedonismo, exceso de placer, exceso de estímulo, de información, exceso de pornografía, la forma en que nos alimentamos, la pésima relación que tenemos con la naturaleza, por ejemplo, también, etcétera. Entonces ya tenemos que sanarnos, ¿no? Ahora sí, para nosotros es medicina porque pues la forma en que nos han educado o que el contexto industrial de la ciudad, etcétera, pues ha enfermado a los seres humanos. Para nosotros es medicina, pero en la antigüedad eran plantas de poder. O sea, eran plantas para que el individuo obtuviera ese poder para producir en él una transformación de sí, ¿no? Entonces, yo también creo que esa división que se hace entre es droga y no, pues depende del contexto. O sea, si es droga o es medicina, pienso también que es igual. O sea, si tú agarras por ejemplo, no sé, hongo psilocibe y lo utilizas, lo mezclas con alcohol y lo mezclas con cristal y lo mezclas con un montón de cosas, pues obviamente va a ser una droga porque ya va a producir
un efecto distinto, ¿no? En la conciencia. Entonces, pero al contrario, si detrás de esa misma sustancia creas toda una metodología para producir bueno, primeramente para predisponer al cuerpo y para producir o permitir que la esencia de la sustancia surja, pues ya estamos hablando de otra cosa. Pero yo sí creo que es bastante ambiguo o no lo veo o sea, no es que no valga la pena ese debate, pero depende, pues, depende del contexto. Entonces, yo pienso que para no caer en los vicios que cayó, por ejemplo, el movimiento contracultural de los hippies en los años 60, 70, que fue un exceso de hedonismo, creo yo. O sea, sí había a lo mejor estudios en Estados Unidos, pero en general el movimiento contracultural cayó en excesos, que es pues utilizar las sustancias de forma irresponsable, inadecuada, quizás porque era la novedad, etcétera. Obviamente pues hicieron muchas cosas, o sea, hicieron muchísimas cosas que pues fue enfrentar bueno, estaban en contra, ¿no? del American Dream, de las formas de el consumismo, la guerra, etcétera, y pues fue el primer renacimiento psicodélico que le hice. Pero uno de los excesos fue eso, que no hubo una metodología, o sea, que no hubo un método, no hubo una contención tanto terapéutica. O sea, pienso que como seres posmodernos, occidentales, no tenemos una contención, no nada más terapéutica en el sentido de la psicología, porque no nada más es la cuestión psicológica, sino una cuestión trascendente. O sea, no hemos producido una religión, ¿no? Y a veces el movimiento New Age se quiere presentar como una nueva forma de espiritualidad no religiosa, está muy raro. Pero sí pienso yo que depende del contexto, y es muy importante para no caer en esos excesos del movimiento hippie contracultural, pues que se creen metodologías, una metodología con un buen proceso de integración y una buena preparación, y sobre todo al momento de regresar a la vida, al momento de regresar a la urbe, empezar a relacionarnos de una forma distinta con todo lo que hacemos, con lo que comemos, con lo que pensamos, con las formas de consumo, ¿no? En el fondo creo yo que esas experiencias tienen, bueno, es que individualmente pasa algo en la conciencia, pero lo que yo creo que puede servir colectivamente es para empezar a disolver la dicotomía sujeto-objeto que tenemos con la naturaleza. O sea, esa relación nefasta que tenemos con la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que quizás puede ayudar a que se empiecen a crear más conciencia acerca de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Me gusta ese punto de gracias por explicarlo de esa manera, güey. Sí, fíjate, creo sí tiene mucho que ver con la época en la que estamos viviendo. Y esto que acabas de decir ahorita de que antes eran plantas de poder para los guerreros, ahora es medicina, pero pues igual, así es como lo pide la sociedad actualmente. Así es como después de tanto desmadre que hemos hecho en el mundo, y ahorita el último tema que tocaste de esta separación que hay entre el ser humano y la naturaleza, que en realidad nosotros somos la naturaleza. Así es como yo lo veo, es como que todo esto que vemos, las urbes, las ciudades grandes, las metrópolis, es parte de la naturaleza humana, porque nosotros lo creamos, ¿no? Entonces es parte pero al mismo tiempo como que ya nos identificamos demasiado con las calles, con las manzanas grandes, con los edificios grandes, y como ya vivimos en esta nueva selva de concreto, ¿no? Los gringos tienen como que esa palabra ahí de concrete jungle le llaman. Ya es como que este es nuestro nuevo hábitat. Claro. Y entonces todo lo que está fuera de esta estructura de cemento y de edificios y todo ese rollo, ya está separado de nosotros, porque ya no estamos en contacto directo con ella, ¿no? Como antes que vivíamos entre los árboles, quizás en las selvas, como los indígenas en la zona amazónica. El contexto es muy diferente. Y luego, lo que dijiste ahorita al inicio cuando empezamos a platicar de esto, es como que la cosmovisión también. ¿No? Muchas personas también, no, como dices, no hay método. Cosmovisión, pues ahí más o menos se va haciendo la onda con las ceremonias, ¿no? Y creo que es importante la ceremonia en ese aspecto de sanación, o para utilizarlas porque también los enteógenos no nada más son para sanación. No nada más. Así es como nosotros los estamos topando actualmente, ¿no? Porque es la necesidad actual del hombre occidental. Sí. Pero si vas más allá de la sanación, tú puedes meterte a otros lugares donde dices, ay, güey, ¿no?
Y si se lo cuenta de esa experiencia a una persona que no tiene ni idea, este güey está loco, ¿no? Y justamente es como la experiencia de éxtasis, por así decirlo, del chamán, el trance del chamán. Sí. Como justamente, pues, ahorita los carnalitos cósmicos que están viendo esto, saludos. Yo me inspiro mucho en las pláticas que hago y podcasts que hago. Yo, la neta, todo el contenido que yo creo es por lo que hay en la comunidad. Okay. O sea, yo simplemente soy el portavoz de las personas que están en los grupos y donde sea, ¿no? Entonces, ahorita que veníamos acá en camino, te estaba contando que estaban teniendo como una plática del chamanismo, por ejemplo. Una vez leí por ahí en un libro. De hecho, tengo un libro que se llama The Shaman, está bien bonito, así dorado, ilustrado y todo, tiene toda la historia del chamanismo. Bueno, del chamanismo, porque justamente en este libro dice que la experiencia del chamán no se puede catalogar como un ismo, ¿no? Porque no es como una religión que tiene dogmas y eso, es una experiencia muy subjetiva, ¿no? Okay. Y no se puede realmente como que etiquetar. Sí, no se puede objetivar. Ajá, por eso yo no sé mucho de lingüística ni nada, pero ahí dice, el chamanismo en sí no es un ismo, no se puede decir chamanismo, ¿no? Entonces ya ahí se va bien profundo ese libro. Es un libro que estoy así como que leyendo lentamente, así como que digeriendo lentamente. Es esos libros que le tengo tanto amor, güey, que quiero acariciarlo, quiero sentirlo, y las veces que los leo me limito a leer unas 5 páginas nada más lentamente para digerir todo. Porque muchas veces también estamos como ahorita, Devorando. ajá, como que queremos más conocimiento en el tema del New Age que tocaste también ahorita, ¿no? El tema del New Age es como que sí se puede ir mucho más allá y como dices, hay veces que se puede vulgarizar todo, ¿no? Nada más porque tenemos como necesidad de reconectar con ese viejo mundo, ¿no? Pero también no nos damos cuenta que ya no vivimos en ese mundo. No. De hecho creo que, bueno, por ejemplo, en filosofía hay una corriente filosófica que se le llama, bueno, Enrique Dussel fue el que la propuso, que es la decolonización o decolonización epistemológica, es decir, decolonizar el conocimiento, ¿no? Que es importante decolonizar el conocimiento en el sentido de que, por ejemplo, el uso de sustancias no sea reducido al mero aspecto farmacológico, ¿no? Por ejemplo, de que ya ves ahora con el renacimiento psicodélico, no es accidental que el norte global o que Estados Unidos, en este caso, esté interesado en legalizar estas sustancias. O sea, pero el sentido que le van a dar las farmacéuticas, por ejemplo, no es el mismo sentido que le van a dar los pueblos originarios, ¿no? O sea, o que le daban los pueblos originarios. Y a veces se confunde el hecho de colonizar el conocimiento con un indigenismo. O sea, con querer regresar a la selva. Yo creo que es muy importante crear una ecología de saberes, en el sentido que recuperar el fuego, recuperar la esencia de esta visión originaria, para no apropiarnos culturalmente y no caer en una negación de la actualidad y aplicarlo a lo que está actualmente, o sea, la sociedad. Para mí el punto es que no es que regresemos a la selva, es que tenemos que hacer que la forma de vida occidental y del hombre de la urbe pueda convivir en armonía con, pues primero dentro de sí, o sea, con nosotros mismos, alcanzar como ese orden, esa constitución social. O, por ejemplo, hay muchas personas que también se van a estos extremos indigenistas de negar la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, de negar los avances de la tecnología. Yo pienso que es al revés. O sea, es que la tecnología funcione para convivir en armonía con el cosmos, es decir, la nanotecnología, por ejemplo, con los microorganismos vivos. Empezar a crear ahí algoritmos, empezar a crear ahí cosas para que usemos la tecnología para poder interactuar socialmente, a lo mejor con una ciudad inteligente, ¿no? Que permita ordenar, no sé, cosas ahí que nos hagan más fácil la vida. Pero siempre y cuando esté por medio, que está raro porque ya nos vamos a meter a otro tema y más político, pero que pues tengan que ver con la liberación del hombre. O sea, que permita al ser humano ser libre, ¿no? Si va al contrario, porque se puede utilizar también esa tecnología para esclavizar al ser humano, pues entonces sí habría que tener cuidado, pero el punto para mí no es regresar a la selva, ¿no? Eso está muy claro. Y hacerse la pregunta, por ejemplo, ¿qué significa o qué significaría ser un sabio en nuestra época? O sea, ¿qué es la sabiduría y qué significaría ser una persona sabia en nuestra época?
o cuál sería la forma más saludable de interactuar con el mundo en el que vivimos. Obviamente existe como esta idea de retrotopía, se le dice, de pensar que todo el tiempo lo de antes estaba mejor que lo de ahora, ¿no? Y creo que no es una forma adecuada de abordar, al menos siento que terminan negando lo que está pasando, ¿no? Entonces yo no es que esté como tal así a favor del progreso y todas estas ideas que también se me hacen un poco raras a veces, pero sí creo que hay que ir pensando en el futuro. O sea, ¿cómo podemos sintetizar el pasado y el presente para crear un mejor futuro? No de que, no, vamos a regresarnos a la montaña. Pues yo también quisiera ser un ermitaño y no tener que estar pensando en el, no sé, no estar metido en el tráfico, por ejemplo, etcétera, que no le veo nada de beneficioso estar metido en el tráfico y estar batallando y por cosas que no tienen mucho sentido, pero hay que hacer algo en el mundo, ¿no? Entonces, siento que sí es importante no caer en estos vicios de, me quiero ir a la montaña de regreso, niego la tecnología, pero sí hay que, como seres occidentales, tenemos que crear, no sé si una nueva religión, pero sí una nueva visión y una nueva conciencia de hacia dónde nos estamos orientando, ¿no? Hacia dónde estamos yendo como seres humanos. Si a eso le queremos decir religión, o si a eso le queremos decir, no sé, otra forma, una alternativa espiritual, pues adelante. Pero sí se necesita lo mismo que decíamos, los métodos, ¿no? Que haya metodologías, que haya marcos teóricos de filosofía, que haya marcos teóricos de psicología, de medicina, y que todas estén en un común acuerdo. Porque como que cada industria va por donde sea y de pronto no hay como un horizonte de posibilidad que permita al ser humano ser más libre, ¿no? Porque en el fondo, no sé, al menos yo lo que busco es cada vez ser más libre. Sé que no lo soy. Sé que no lo soy. O sea, puedo decirlo, ¿sí me explico? Puedo decirlo y puedo sentirme y esto, pero sé que estoy determinado por un conjunto de fuerzas. Sí. Entonces, intento buscar la libertad o ser más libre, ¿no? Sí, pues es el mejor intento de ser libre o de como ser autónomo, ¿no? Sí. Es lo que buscamos en realidad, pero pues, como yo lo veo también como ese tema es como que pues es que vivimos en sociedad. Por más libre que queramos ser y decir, estas son mis ideas originales y yo estoy viviendo 100% mi verdad nada más y esta es muy original. Bueno, es para nada, sí. O sea, Yeah. entonces, se me hace chido tu punto de vista de cómo se deben de integrar como, o estaría chido, no es un debe, ¿no? Pero ya que estamos aquí, pues ¿por qué no tocar el tema, no? Porque es como que es inevitablemente ahorita las plantas, los enteógenos, los psicodélicos, las sustancias, como lo quieras llamar, están saliendo a miles de personas. Así rápido, cabroncísimo. O sea, y hasta comparado hace 6 años que yo inicié pues todo esto, que fui a mi primer ceremonia con San Pedro, ahorita, no sé, yo creo hay como unas 5 veces más personas yendo a ceremonias. Que al mismo tiempo, pues yo lo miro como que, ok, pues hay una necesidad detrás. Hay una necesidad allá dentro de la sociedad y nos está diciendo algo. Como dices, ahorita muchas personas están buscando las plantas que en algún punto fueron vistas como plantas y todavía son vistas como plantas de poder. Pero actualmente las personas no necesariamente están buscando como hacerse más fuerte espiritualmente, ¿no? Ahorita algunas personas están buscando nada más poder sobrellevar el próximo día, Sí, como que mentalmente, ¿no? Levantarse de su cama. Ajá, justamente. Entonces ahorita ya cambió mucho el contexto de cómo estamos consumiendo estas plantas también. Pero sí es muy importante, como que si las farmacéuticas ya se van a meter en este rollo, pues de alguna manera que la ciudadanía, que nosotros como ciudadanos también, pues tengamos como un poquito de dar nuestra opinión, ¿no? Sí, claro. A ver, este es nuestro punto de vista, así es como se está actualizando actualmente. Para ciertas personas lo utilizan para así, para sanar, otras personas lo utilizan para la psiconáutica, por ejemplo. Hay personas que no están interesadas en la sanación para nada, pero lo usan para meterse, entre comillas, a otras dimensiones también. Y eso es como un tema que va muy de la mano con el New Age, con el tema del chamanismo, con todo esto va de la mano. Entonces tenemos que como que, más que nada, educarnos, informarnos, para tener una perspectiva más amplia de lo que son las plantas de poder. Como
los chamanes, o sea, los chamanes cuando vivíamos en tribus, ahora sí que la mayoría vivíamos en tribus, eran como los sacerdotes. Y justamente ese libro del que te digo de Shaman, habla justamente de cómo el chamán era como el líder, ¿no? Y tenían varios líderes, no nada más era un líder en la tribu, había varios líderes, pero siempre había como un chamán que estaba más especializado en contactar esos mundos invisibles, ¿no? Claro. Entonces ahorita hay muchas diferentes maneras de utilizar los psicodélicos y yo creo que todas son válidas. Siempre y cuando estés cuidando tu cuerpo y no estés abusando de nada y como dijiste, no es lo mismo como que comerte unos honguitos de manera ceremonial o con una intención, por así decirlo, a irte de fiesta y echarte los honguitos y mezclarlo con alcohol y un pericazo te echan. No es para nada lo mismo, ¿no? Y justamente ahorita que veníamos en camino estábamos platicando del tema del experimento del Viernes Santo que se hizo, que te dije que se hizo, creo que fue como en los años 60, no recuerdo bien la fecha, del entorno, ¿no? Era como que agarraron a puros estudiantes de teología y de filosofía, ¿no? Creo que más que nada era de teología, porque estaban en una capilla, ¿no? Entonces el entorno, la sugestión del entorno, las creencias que tienes, esa intención es como que hasta cierto punto, como que más o menos te predispone a experimentar ciertas cosas, ¿no? Entonces, como muchos de los testimonios de esas personas eran como que, ay, hablé con Jesús. O hasta uno de ellos que está interesante porque hubo tanto entusiasmo por la psilocibina en ese entonces como todavía lo hay, güey. O sea, una persona que tiene contacto con psilocibina y tiene una experiencia místico-religiosa, hay veces que le quieren decir a todo el mundo, ¿no? Como que, hey, prueba el hongo, ¿no? Entonces, hubo tanto entusiasmo por parte de los psiquiatras en ese entonces también, que aunque parecía que no, güey, manipularon los datos. La palabra manipulación suena bien fuerte, ¿no? Y ¿cómo van a manipular datos, güey, no? O sea, movieron algunos datillos ahí para que salieran los resultados más positivos. Pero sí hubo un caso, no recuerdo cuántos individuos eran, no eran más de 10 los que estuvieron en el experimento. Pero uno de ellos sí tuvo como un brote, psicótico. Un brote psicótico de que se salió al campus de la universidad y estuvo gritando que él era el Mesías, que él iba a salvar el mundo. Y eso es muy común con la experiencia místico-religiosa porque siente muy así como que, ay, güey, sientes la... Soy el elegido. Ándale, justo. Soy el niño. ¿Tú qué opinas sobre...? No, pues es que es una experiencia, de hecho es un patrón que he notado en diferentes personas que han experimentado con sustancias, ¿no? Que los lleva pues a estos estados y pues es como pues se infla el ego en ese momento, ¿no? Entonces aquí es importante que estamos hablando de que pues lejos de que el ego se disuelva, se exaltan los valores del ego. Entonces también hay que decirlo que no todas las visiones que tenemos en experiencia enteogénica o psicodélica o sea, no tienen sustento ontológico, y dijeran en filosofía, no tienen sustento de verdad, pues. O sea, las visiones pueden, al igual que los sueños, por ejemplo. O sea, si una persona sueña que su pareja lo está engañando, no significa que lo está engañando. Ay, despierta a la pareja. ¡Ey, qué tío de madre está quedando! Me engañaste. Exacto. Entonces, o sea, esa es una proyección de inseguridades y miedos. Y eso puede surgir también en la experiencia enteogénica. O sea, las visiones, o sea, hay que ver, o hay que situarse en el lugar del observador y lo que tienes que ver es desde dónde se están produciendo, de dónde están brotando esas visiones, ¿no? De hecho, creo que en la experiencia enteogénica ni siquiera es una de las experiencias más valiosas, ni siquiera son las visiones. Yo considero que la experiencia más valiosa es cuando experimentas el vacío. O sea, pero un vacío sumamente fértil de donde te das cuenta que brota la percepción. En el momento en que te das cuenta de cómo tu percepción se construye. O sea, a partir de qué elementos estoy construyendo y se constituye mi personalidad y mi interpretación de la realidad. O sea, en ese momento que te sitúas detrás de toda interpretación, ¿no? Entonces, en ese momento, pues a lo mejor eres capaz de, se constituye de tal experiencia o tal categoría de mi vida.
Y a partir de eso, pues ya puedes revisar qué es lo que genera en tu percepción esa experiencia previa, ¿no? Algo de la infancia, lo que sea. Y pues ya lo puedes proyectar a lo mejor casi, pues tú lo puedes proyectar a través de tu voluntad, ¿no? Ya lo observas a través de la atención y lo proyectas, pero tú te estás dando cuenta que eso no eres tú en toda tu constitución, ¿no? En todo tu ser. Entonces hay que revisar, creo yo, en la experiencia enteogénica de dónde provienen las visiones, porque la mayoría de las veces, te podría decir, no puedo dar un porcentaje porque obviamente es bastante arbitrario, pero la mayoría de las veces las visiones que tenemos no son revelaciones místicas. O sea, no son revelaciones místicas, son proyecciones de la psique. Sí. La mayoría de las veces, y nos podemos dar cuenta con ese experimento. O sea, personas que creen en el cristianismo, pues van a ver a Cristo. Personas budistas van a ver a Buda o a Shiva o a esos dioses. Entonces, para mí, o al menos en mis experiencias, yo no es algo que busco visiones, ¿no? Lo que busco es darme cuenta del origen de mis visiones, de mis interpretaciones, de dónde provienen. Y quizás experimentando el vacío, pero este vacío fértil o el sunyata que le dicen los budistas, de ahí ya surge otro tipo de experiencia. Pero ya cuando lograste al menos darte cuenta de que, pues interpreto de aquí, interpreto de allá, interpreto de allá, y esto en mi experiencia origina cierto tipo de visión. Pero generalmente en las primeras experiencias, pues te quedas asombrado porque algo que sucede de forma mecánica en la psique, logras verlo proyectado literalmente delante de tus ojos y te sorprende. Pero eso es algo que siempre está pasando. Sí. En todas las imágenes que están surgiendo en el yo, te las crees. Te las crees, te las crees, te las crees, te las crees. Y es como que, pues esto soy yo, esta es la verdad, esto es mi punto de vista, esto es válido, y esto soy, y esto, y la identificación, y . Entonces, sí creo que es importante situarse, dar un paso atrás en la percepción y ver de dónde están brotando esas imágenes, ¿no? Para no caer en esto de que, mire a Cristo, mire a Dios, mire a aliens, mire lo que sea. Que sí creo que podemos tener contacto con otras realidades, pero yo creo que el contacto real viene a partir del vacío. Después de experimentar el vacío, después de cuando te diste cuenta de dónde proyectas estas interpretaciones y estas visiones, y a partir de ese vacío, ya empieza el contacto con otras realidades. Sí, gracias por compartir eso. Sí, gracias por compartir tu punto de vista, sí, porque igual para cualquier persona que pueda estar escuchando o viendo que quizás quiera adentrarse dentro de este mundo, ¿no? Porque sí, también muchas personas como que buscan como que hay nada más las visiones. Es como que, es que voy a ver visuales. Sí. Bueno, así hice un video así como en forma de broma, como que quieres ver visuales, hazte así en los ojitos, como que tállate los ojitos, ¿no? Frótate los ojos y vas a ver visuales. Y muchas personas también es válido, o sea, esa curiosidad de realmente, pues nada más quieres ver visuales, pues no sé, préndete la pipa de DMT. Pero aún así, las personas que buscan nada más la onda recreativa, que es otra cosa también, entre comillas, recreativo, para mí, cualquier uso es válido, siempre y cuando lo estés haciendo de forma responsable, en un lugar bien, ¿no? Que no estés expuesto a peligro en lo que tú quieras. Date, ¿no? Pero muchas personas también buscan, como por ejemplo, la experiencia de forma recreativa, es más entre chavos, morrillos, ¿no? Sí. Y lo buscan, que vi que el DMT y que el otro yo. Ok, pues date, carnal, nada más ten en cuenta que a dónde te estás metiendo. Claro. Porque, por ejemplo, el DMT no es un lugar así que digas como que cualquier persona entra y hay personas que salen de ahí y salen mucho más confundidas. Sí. Me ha tocado algunas veces también, aunque tengan el contexto las personas de que, más o menos así, porque al final de cuentas no te puedo decir exactamente qué es lo que vas a ver. Porque igual puede ser como las proyecciones que dices, ¿no? Se te aparece ahí en tu viaje Buda, ¿no? Pues quizás es porque ya tienes ese conocimiento del budismo y ya viste la silueta del Buda. Ese fue mi primer viaje con DMT. Justamente así estaba como que como un carrusel así grandote, así blanco con dorado y negro, así bien, bien bonito. Y en medio estaba la silueta de alguien así en posición de loto. Entonces era como que, ok, pues esto es alguien en flor de loto. No se le miraba la cara, no nada, no tenía rostro. Nada más era esa posición. Dije, ok,
Tampoco no es como que salí de ahí y tú le dije a todo el mundo, güey, vi a Buda, no mames, no es como que no, porque tenía en cuenta que era una experiencia muy subjetiva Sí, también. claro. Y así como pudo haber sido Buda, así como fue Buda para mí, Buda entre comillas, pudo haber sido Jesús, Sí, claro. pudo haber sido Shiva, pudo haber sido cualquier otro profeta o maestro Ujú. espiritual, ¿no? Entonces creo que ese punto que tocaste es muy, muy importante porque también después nos damos como que muy a fondo, no, es que vi esto y así, o sea, y muchas veces nos apantallamos tanto por las visiones, por las lucecitas y todo, Ujú. que se nos va el mensaje detrás de eso. Sí, sí. El mensaje, ¿qué es lo que te quiso decir esa anaconda que te Claro. quería comer? ¿Por qué no te rendías, no? O sea, eso sí me ha tocado a algunas personas que les ha llegado ese mensaje, por ejemplo, con la ayahuasca, Ujú. de que no, que sentía que una anaconda gigante me iba a comer. Esa es una visión muy común de la ayahuasca. Tampoco es para decirles a ustedes que van a experimentar una ayahuasca, creo que no. Pero es una visión muy común. Pero, y ya lo que cuentan algunas personas es que, ok, la enseñanza que eso me trajo, ¿no? Por ejemplo, es como que ríndete, deja que Ujú. te coma, muérete, Sí, ¿no? sí, sí. Y creo que por ahí va el tema de llegar a un vacío, Sí. al vacío fértil, donde es como es nada, pero de ahí brota todo. Está todo. Pero en la sociedad en la que vivimos, no tenemos como que esa capacidad de soltarnos. Ujú. Y justamente, esto ya lo he platicado varias veces en las pláticas que hago en vivo y todo, es como que sí puedo concordar un poquito, estar de acuerdo con la idea de Terence McKenna, Ujú. de que el psicodélico te enseña todo lo opuesto a lo que nos han enseñado en la sociedad. En la sociedad es como que siempre lógica y estar al tanto y estar en modo vigilia, siempre así. Ujú. Y tener control, ejercer control sobre todo lo que podamos. O sea, hay gente que no puede soltar el control para nada. Entonces, pues ya la experiencia psicodélica con una dosis suficientemente alta. O lo sueltas o lo sueltas. Ajá. ¿Tú has tenido alguna experiencia así de que, ay, como que no, como que, no sé, quizás las primeras experiencias como que te resistías un poquito? Yo puedo decir por mi cuenta que tuve varias, pero Sí, ¿a ti yo cómo te también. fue? Yo también tuve varias experiencias en el que, sobre todo, pues me costaba mucho trabajo soltar el control neurótico que tenemos sobre las cosas. O sea, está bien raro, pues, porque... y pues yo me di cuenta, por ejemplo, creo que fue la segunda sesión que tuve con ayahuasca, que pude encontrar, o sea, dentro de mí, cómo a partir de que yo le quería imprimir cierta lógica a lo que estaba pasando, la experiencia se disolvía. O sea, dejaba de pasar lo que estaba pasando, o sea, pero yo me pude dar cuenta, como a la tercera vez, así que, o sea, tenía que soltarme, pero estar observando y permitir que la experiencia sucediera. En cuanto quería ponerle como el orden lógico de lo que yo creía que era o no era, ¡pum! Se disolvía totalmente en el aire. Entonces, sí, la ayahuasca, pues ahí pues en otras experiencias a lo mejor donde forcejeé un poquito más y donde hizo que me rindiera y que suelta y que pum, entonces sí la purga y lo que tú quieras, pero sí definitivamente es quizás también por el tipo de sustancia, ¿no? Que es una de las, al menos una de las que yo considero de las más confrontativas, este pues te hace que lo sueltes sí o sí, ¿no? O sea, te va peor si no lo sueltas. Entonces, lo ideal es soltar ese control neurótico, pero sin que se disuelva el observador. Al menos yo sí lo he entendido, ¿no? Que tienes que, pues, estar atento inclusive en la experiencia. O sea, ahí te conectas con esa otra parte de ti que es el observador, el testigo, el yo superior, como le quieran decir. Y tienes que estar atento a lo que está pasando, pero sin el control neurótico de la personalidad, ¿no? Que quiere tener todo ordenado, conforme a su sistema interpretativo, perceptual, etcétera. Entonces sí, definitivamente, pues definitivamente pues hay que experimentarlo, ¿no? Si no lo han experimentado y si ya lo hicieron, pues seguramente sabrán de qué estoy hablando. Regresando al tema que mencionabas hace rato de las figuras, de estas deidades, ¿no? Lo importante para mí ahí en ese punto es qué significa para ti. O sea, independientemente de la figura que veas, representa algo, un punto, un lugar común, ¿no? Que es como la trascendencia, la espiritualidad, etcétera. Entonces, sea cual sea la figura,
No importa cuál sea como la figura como tal, sino lo que representa. O sea, ¿qué representa eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? Y igual en cualquier tipo de visión que puedas tener, para mí siempre es súper importante hacerme esa pregunta. O sea, ¿qué significa esto para mí y para qué lo puedo utilizar para mejorar mi vida? Darle ese hilito, pues. Porque si significa nada más como que, tuve contacto con Jesús, entonces pues soy el elegido. Y así, entonces ahí te vas a otro rollo, ¿no? Entonces el punto es, ¿qué significa para ti en el sentido de que no la visión como tal, sino que, pues entonces estoy teniendo contacto con una parte más profunda de mi ser que me está invitando a lo mejor a acercarme más a la espiritualidad o a alguna forma de relacionarme diferente conmigo, con el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que es importante ese giro en cuanto a las visiones, o al menos así lo he intentado hacerlo yo, ¿no? Siempre es esa visión que tengo, qué significa para mí y cómo lo puedo poner en práctica en mi vida. O sea, rápido hacer ese hilo porque si no se nos olvida. O sea, se nos olvida la experiencia y no le encontramos un sentido práctico. Yo creo que de cada experiencia puedes encontrar un sentido práctico. O sea, ver, esto que estoy viviendo lo puedo utilizar para esto, para vivir mejor. Siempre para mí tiene que ser ese el punto, como vivir mejor. Aunque obviamente están las experiencias lúdico-recreativas, como hablabas, que no, yo tampoco estoy como en contra como tal, porque pues siento que es una forma, pues es una etapa transitoria, lo considero, y quizás es la forma en la que pues los neófitos, pues es la entrada, ¿no? A lo mejor, y ya después van a ir a lo mejor, pues buscando otras formas más metódicas y más profundas de acercarse a estas sustancias, pero pues sí, pues es parte de, pero sí la considero una etapa transitoria, al menos en lo que se supone, bueno, está raro, ¿no? Y es ambiguo también esto, pero yo considero que sí debe haber una etapa de madurez en la vida y también, por supuesto, en el uso de la sustancia, ¿no? A lo mejor una etapa en la vida, en la prepa hacíamos ciertas cosas, igual con las sustancias, y a lo mejor, pues no, al menos, aunque conozco personas que sí, pero pues en la vejez estaría raro que hicieras lo mismo que en la prepa, ¿no? Como que no fuiste siguiendo ese hilo de transformación a lo largo, o crecimiento interior a lo largo de la vida. Entonces, pues sí considero que es importante, pues, en esas experiencias también que se tenga un correcto set y setting, etcétera, etcétera. Y que, pues, a lo mejor es la puerta para que ya se inicie un proceso de exploración de la conciencia, pues, más serio, ¿no? Sí, sí, este tema que tocaste ahorita de... ¿Y qué significa esa imagen para ti, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué sentido le das? ¿Y qué te puedes traer de allá? ¿Qué te va, o sea, por lo menos, de qué manera aterrizas eso que sentiste, eso que experimentaste, ¿no? Esa imagen que viste acá de esa deidad? Ok, ¿cuál es el mensaje que te traes de eso, no? Quizás la deidad no te habló, quizás no te dio ningún mensaje, quizás no te habló acá verbalmente a darte mensaje, pero creo que eso es muy importante, muy importante. De hecho, no sé con quién platiqué de esto antes, así habíamos platicado o sea, ¿cuál es el sentido también hablando de la dosificación, en el tema del DMT, por ejemplo? O sea, te prendes changuita, te prendes una dosis bien que te lleva a algunos lugares y puedes como que, o sea, hasta cierto punto te traes algo de ahí, ¿no? Como que alguna reflexión, por ejemplo. Porque en ese estado alterado de conciencia como que te abre los sentidos para poder ver la vida desde una perspectiva diferente. Y hay veces que ves la vida desde una perspectiva mucho más allá, ¿no? Como que al punto, por ejemplo, yo he tenido algunos viajes que, güey, todo esto es una codificación, ¿no? Todo esto es una simulación. Pero al final de cuentas de regreso y estoy como que, bueno, al final de cuentas si eso no es, yo no tengo control sobre ello, ¿no? Entonces al punto de que yo he llegado en ese tema, ¿no? De la simulación. Sí. Pero también estamos hablando de que, ¿qué tal si me echo 3 o 4 veces más de eso? Que entro, bajo y no recuerdo nada. Porque yo he tenido eso también. Y lo hice una vez nada más al chile porque dije, no, para mí no le saqué en realidad nada. O sea, como que entré en el viaje del DMT. Fue demasiado. Y era como que... Así como que la nave se madrió, güey, aquí como... Sí. Entonces, como que mi cerebro o mi capacidad mental, no sé si haya sido eso. Hay muchos factores, ¿no? Pero yo creo que
la dosis tiene mucho que ver también. Pero es como que mi cerebro ya no dio para más. Y así en negro, güey, como tipo blackout, ¿no? Por así decirlo. No quiero asustar a nadie en ese tema, pero es la importancia de la dosificación. Y entonces ya regresé y hasta regresé un poco mareado. Abrí los ojos y estaba como que... Y normalmente no regreso así con el DMT, ¿no? Y luego me gustaría contar otra experiencia así ya nada más para que tengan esto en cuenta también de la dosis. Una vez tuve un viaje de DMT en la mañana. Okay. A los hasta atascados, no se atasquen. Un viaje de DMT en la mañana. Después, una gotita de ácido que me dieron. Dije, no, pues ahí está, ya tenía esa gotita desde hace meses. Entonces, ahí está guardadita, vamos a ver si todavía sirve, ¿no? Según yo acá. Vamos a ver si funciona o no, cuál. Sí funcionó muy bien. Y al día siguiente, pues el viaje de ácido larguísimo. Al día siguiente dormí como unas 2 horas esa noche. Y al día siguiente me invitaron a subir un cerro con unos honguitos. Entonces yo iba apenas, había dormido 2 horas, desayuné una avena nada más bien leve. Y en realidad el efecto del ácido pues es como que deja un residuo bien largo, súper largo. Y me comí 2 gramos de hongos para subir el cerro. Y además había un sol así, parecía de película, el sol estaba así gigante, una bola de fuego. Y no llevé suficiente agua tampoco. Aunque me llevé 1 litro de agua, era suficiente nada más para subir el cerro. Entonces ya estaba deshidratado también hasta cierto punto. Entonces ya, y me tocó regresar a casa en transporte público. Por eso la importancia de set y setting. Muy importante. Muy importante. Yo no le recomiendo a nadie que lo haga en la calle para nada. Para nada. Porque no, a mí me fue por suerte, no por suerte, pero llegué en un punto en el que dije, oye, aquí me voy a quedar arriba. Así al chile yo ya estaba percibiendo todo bien cabroncísimo. Así como, ya no me voy a meter a fondo en el trip. Porque aquí me agarro un ratillo, pero llegó un punto en el que estaba ahí en el centro, en Tijuana. Llegué de las 5:10 y tenía que caminar como de la calle Cuarta a la calle Segunda. Tuve que caminar como unas 4 cuadras. Entonces, el estímulo de mis sentidos era tanto, estaba tan así como tan sensible a todo lo que estaba sucediendo alrededor, que creo yo que mi cerebro, para protegerme, me apagó un ratito, güey. Sí. O sea, desde que me bajé del taxi rojo en la calle Cuarta a la calle Segunda y la F. Martínez para agarrar el transporte a mi casa, ahora sí, ese tramo no recuerdo nada. Como un sistema de defensa de tu cerebro acá, ¿no? Para protegerte. Ándale, justo porque ya es demasiada información, y cuando estás bajo el efecto de algún enteógeno psicodélico, estás sobreestimulado. Sí, o sea, entonces los sentidos están abiertos así, cabrón, y también depende de la dosis. No es lo mismo una microdosis, que una microdosis ni siquiera te altera los sentidos así, a tomarte 2 gramos de honguito y luego un ácido antes y el DMT, ¿no? Entonces, creo que mi cerebro llegó a ese punto en el que ya aquí te voy a apagar un ratito, carnal. O sea, te voy a estar guiando hacia donde tienes que ir, pero tú no vas a recordar nada para que... prácticamente. Ajá, así en automático. Por suerte no me pasó nada, no me atropellaron ni nada. Pero ese es un ejemplo, sí. ¿No? Es un ejemplo de la dosificación, también es muy importante. ¿Y qué sentido le está sacando? ¿Qué uso le está sacando? Yo puedo decir que ese viaje no lo quiero romantizar tampoco. No fue el mejor de mis viajes tampoco, pero al final de cuentas, pues, si no me dejó una enseñanza para mi vida, me dejó ya no lo vuelvas a hacer así. Claro. Entonces, por lo menos eso es lo que aprendí. Si podría decir que aprendí algo, pero la neta no aprendan así. Sí, fue como aprender a la mala, ¿no? Uh-huh. La lección. Pues ahí hay varias cosillas, ¿no? Primeramente, las limitaciones fisiológicas. Desde nuestra propia fisiología tenemos ciertas limitaciones, como desde que observamos el mundo. O sea, estamos observando el mundo como lo observamos, o vemos la materia como la vemos, por ciertas, pues no voy a decir, pues sí son como limitaciones o ciertas características fisiológicas que tienen los seres humanos. O sea, no estamos viendo átomos aquí porque tenemos ciertas características fisiológicas, ¿no? Igual no percibimos la rotación de la Tierra, no percibimos un montón de cosas que están pasando ahorita
Igual también, pues cognitivamente. Aparte, no nada más la cuestión fisiológica, sino cognitivamente. O sea, eso que estás diciendo de que a lo mejor estabas en el transporte público y estabas sintiendo toda la estimulación del contexto, eso siempre está pasando. Siempre pasa, pues aquí es donde vemos cómo la sustancia lo único que hace es revelar o develar lo que pasa, ¿no? O lo que es. Lo que hace es hacerse consciente de esas cosas y cómo, pues, estaba sintiendo cómo toda la información, por ejemplo, yo la verdad nunca he tenido una experiencia así fuera del contexto con alguna sustancia, pero me pasó pues, cuando recién fumaba marihuana un par de veces. Y me pasaba que me daba ansiedad social cuando salía. O sea, no me gustaba y no me gusta hasta la fecha fumar en la ciudad porque me da ansiedad social. O sea, siento que empiezo a percibir como la energía o como la estimulación o no sé, siento que no es el contexto, bueno, al menos para mí, porque cada persona es diferente. Pero sí me imagino, ¿no? Lo que se siente, ¿no? Como estar sintiendo, pues, ese exceso de información o ese exceso de ruido o ese exceso de... Hasta raro suena, pero hasta la vibra empiezas a percibir, ¿no? Como la vibración de la gente o la persona que va al lado. De pronto puedes entrar hasta en estados de paranoia. Está muy raro. Y por ejemplo, eso que mencionas de que se te borró o que tu cerebro utilizó un sistema de defensa para protegerse. Yo lo he escuchado mucho con personas que utilizan el floripondio, que se les borra el tape. O sea, no usan floripondio. Para nada, Ni se les... ni de broma. Pregunten siquiera. Hice un video ahí en el TikTok ahí va haciéndose viral lentamente y de volada los morros. Ni me hubieras dicho que no lo hiciera porque lo es lo primero. Pero, güey, es que la neta, si ven que una sustancia es tóxica, ni para qué metérselo al cuerpo. Sí, pues, o sea, no, pues ahí ya no, ¿qué estás buscando ahí? Si estás buscando, pues, daño cognitivo, daño cerebral, daño fisiológico y daño psíquico, porque pues no sabes todas no sabes, para empezar, no, o sea, por eso hay que ir, yo considero que tienes que ir como en una escalerita con las sustancias, con la cantidad para irte midiendo, para ir viendo cómo reacciona tu fisiología, tu capacidad cognitiva. No sabes si tienes alguna predisposición genética que te vaya a provocar algún brote psicótico o algo, o sea, cualquier cosa. Entonces, yo considero que la forma más responsable de hacerlo, aunque sea de la forma lúdico-recreativa, es ir en una escalerita. O sea, a ver, primero me voy a meter, por ejemplo, en honguitos, 1 gramo, 1.5, voy a ver cómo me siento, voy a sentir cómo me relaciono con la sustancia, porque no todas las personas tienen una buena relación con todas las sustancias. Y ir como en una escalerita, si quieres ir como profundizando, pero por supuesto que si la primera vez que utilices honguitos, en este caso, llegas y te metes 7 gramos la primera vez o 5 gramos, es como que vas a tener una experiencia que a lo mejor puede ser demasiado abrupta y lo único que vas a producir es una capirotada psicodélica. Donde pasa una revoltura de cosas y que no sabes ni qué pasó y que nomás regresas y a lo mejor lo que vas a decir es, no, pues estuvo bien bonito, miré muchos colores, pero pues no sé ni qué me enseñó de nada porque no estás acostumbrado a mantener la atención en esos estados, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener en cuenta estos factores, ¿no? El factor fisiológico, el factor cognitivo, también la calidad de la sustancia, un montón de cosas. La predisposición o la forma en la que la sustancia se metaboliza en tu cuerpo. Porque unas personas con 2 gramos de lo que sea pueden tener una experiencia de que a lo mejor otra persona necesita 5 gramos, ¿no? Depende de cómo se va metabolizando la sustancia en tu organismo. Entonces son un montón de factores que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar psicodélicos. Y ahorita que estás hablando sobre cómo ir como escalón por escalón, así lentamente, estábamos platicando hace rato cuando te dije, no, güey, hay que guardar esto para el podcast. Sí. Justamente, tú haces acompañamientos también, ¿no? Haces algunas sesiones de honguito. Y me estabas contando más o menos cómo es que lo haces. Y a mí se me hace una manera muy chida porque hablando de la manera en que estamos utilizando estas medicinas o herramientas actualmente y para los síntomas que tenemos actualmente, mucha gente en depresión y ansiedad, crisis existenciales, cuando tenemos todo, tenemos muchísimas comodidades que no teníamos hace 100 años o hace 30 años, 40 años, ¿no? Entonces, creo que ahorita se está tocando muchísimo el tema de la integración. Y ahorita ya se escucha por todos lados. Antes no se escuchaba cuando yo estaba iniciando, y hace apenas 6 años. Sí. Pero creo que es justamente
a la manera en que yo lo veo, es lo correcto. Porque ya están llegando muchísimas personas, o sea, la cantidad de personas y la cantidad de páginas también que comparten la información sobre psicodélicos y eso no lo tenías antes para nada, ¿no? Pero igual están saliendo muchos creadores de contenido, muchas páginas, muchos podcasts, muchas personas que están compartiendo porque es una necesidad. Claro. Es una necesidad para la población que está topándose con estas sustancias o con la información ¿no? De repente una persona que no tiene ni idea, escucha, el sapito de Sonora, ¿no? Y pues el sapito es es lo de los psicodélicos. Para mí el sapito es como que una cúspide y está acá arriba, no en términos de qué es mejor o qué es, Sí. no. Pero en la capacidad psicoactiva que tiene. Ándale, justo, y con una cosita así, o sea, hasta con una persona con una hojuelita así de chiquita, la puedes lanzar al hiperespacio, a un lugar donde nunca han estado, ¿no? Entonces también como que a mí se me hace como todo el tema de vender las sustancias o las medicinas de como algo milagroso. A mí es un tema en el que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahorita hablando de ir por el escaloncito y subiendo lentamente, y hablamos del tema de la simbiosis, ¿no? Eso a mí es interesante que comentaste eso de que para la que persona vaya teniendo una simbiosis con el hongo. Porque, por ejemplo, yo tengo como que esta idea también de que de alguna manera la naturaleza nos está tratando de hablar a través de las plantas. Y sí, más o menos ahí estoy de acuerdo con lo que dice Paul Stamets, ¿no? De que el hongo está saliendo del bosque, sale de la naturaleza, ¿no? Porque nosotros somos naturaleza, ya platicamos eso, pero entre nosotros y empieza a tener como un tipo de simbiosis, como dices, también así es como que se comunica con nosotros, Claro. como que, hey, recuerda que no estás desconectado de la naturaleza, de los arbolitos. Claro. Yo puedo decir que la primera vez que fui al San Pedro, antes de eso yo nunca había cuidado una plantita, si acaso un bambú, pero un bambú no necesita mucho cuidado. O por lo menos lo pones en una vasijita, en un vasito con agua y lo dejas ahí. Mucho tiempo puede estar ahí, ¿no? Pero después del San Pedro, me dio como algo por cuidar plantitas, cuidar cactus, y es porque creo que entró la sustancia dentro de mí, la planta, como que de alguna manera tuvo esa fusión conmigo y es como que, ¿no? Como que me abre la percepción un poquito a cuidar plantitas, y me gusta ahorita, me estás platicando la manera en que tú haces las sesiones y se me hace bien chido, porque, bueno, ¿nos podías platicar un poquito de cómo te gusta trabajar a ti? Claro. Bueno, primero comentarte que creo que no es casualidad que después de una experiencia con enteógenos las personas tengan una mayor sensibilidad con el todo. O sea, no es casualidad que muchas personas lleguen después de la sustancia, del consumo de sustancias, y se quieran hacer vegetarianos, veganos, que quieran poner su jardín, que quieran a lo mejor cultivar sus alimentos. O sea, es muy común pues ese tipo de experiencias, ¿no? Porque te abren. O sea, como decía hace rato, una de las características de la experiencia enteogénica es que diluye la dicotomía que tenemos con la naturaleza, la dicotomía sujeto-objeto. O sea, te hace ver que estás íntimamente ligado con la naturaleza y con el cosmos. O sea, que ese árbol, si no está ese árbol, ahí no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, no respiro. Si el sol no estuviera, no hubiera fotosíntesis, no produjera oxígeno y no pudiera respirar. O sea, te hace sentir que eres parte de la totalidad, ¿no? Entonces, eso obviamente, llevado al plano individual, pues hace que queramos transformar nuestra vida, o sea, que queramos vivir mejor, que queramos crear otra forma de vincularnos con el contexto, y obviamente si se tiene la posibilidad y si se tiene el poder, la influencia, lo que tú quieras, pues se pueden crear políticas públicas que vayan en pro de la integración del ecosistema, pues de producir o no tener un impacto negativo en el ecosistema. Hablando de eso también, de las políticas públicas, pues es interesante, no sé si viste la propuesta que se hizo en el Senado, ¿no? Para que se regulen las sustancias. Creo que es importante también esa parte, ¿no? Pues la propuesta, que yo sé que faltan muchísimos años, ¿no? Que a lo mejor para que pase, pero
pues que se regule a los facilitadores. Que se regule y que se prepare, creo yo, porque sí es muy importante, ¿no? Sí. Que los pueblos originarios ahí, porque pues con esto del neoshamanismo hay para todo, y hay de todo, y así como hay buenos médicos, hay malos médicos, es igual pues acá. Y así que sí considero que es importante que se utilicen metodologías para que se puedan integrar en la sociedad, ¿no? Entonces, pues hablando de eso de la integración, pues lo que me preguntas de la forma en que a mí me gusta hacerlo es que se hagan 3 meses de microdosis bueno, con el protocolo Institute sobre todo, es el que yo utilizo y es el que me ha funcionado. Y durante esos 3 meses de tratamiento de microdosis, lo que te decía hace rato, que es importante para mí porque se empieza a generar una relación simbiótica entre la inteligencia del hongo y la conciencia, ¿no? O sea, las personas se dan cuenta en esos 3 meses. Primeramente, pues te estás dando cuenta cuál es la relación o cómo te cayó la sustancia a ti, ¿no? O sea, si la sustancia, si el hongo, si el enteógeno está teniendo un efecto directo en tu estado de ánimo y en tu perspectiva de la vida, pues obviamente eso te va a generar una mayor confianza para al momento de hacer una macrodosis, ¿no? Entonces, pues durante esos 3 meses, aparte de que se esté en microdosis, pues obviamente las microdosis para mí tienen que estar ligadas con la conciencia de autocuidado. O sea, de no olvidarte de ti. De siempre estar pensando cuál es la forma en la que vives. O sea, que cuides tu alimentación, pues en este caso que no consumas alcohol, porque lejos de hacer una crítica moralista al consumo de alcohol, que luego podríamos hablar de eso, si es bueno o es malo para la interacción humana, etcétera, pues está científicamente comprobado que el alcohol es neurodegenerativo y que no permite que se genere la sinapsis. O sea, si hay menos sinapsis, pues hay una menor capacidad cognitiva, hay un menor acceso a la conciencia, etcétera. Entonces, lo que se quiere en ese tiempo es generar sinapsis, producir sinapsis. Entonces, pues el psilocibina lo que produce ayuda a que haya un mejor enlace neuronal, por eso se produce la neurogénesis, neuroplasticidad, etcétera. Entonces, pues se pide que durante esos 3 meses no se consuma alcohol, que si es posible, o sea, el alcohol no es negociable, ¿no? El alcohol no es negociable porque no estoy hablando de una cuestión moral ahí, sino de una cuestión pues que está comprobada neurológicamente. Sí es posible que se mejore, por supuesto, la alimentación, que no se consuma nada de origen animal, sí es posible. Si no, pues nada más pescado a lo mejor. Esto para estar generando una predisposición metabólica, ¿no? Igual, no estoy diciendo que comer carne sea malo. Podemos tener el debate sobre el veganismo o vegetarianismo después. Ahorita vamos nada más a la cuestión metabólica, ¿no? Entonces, eso hace también que el cuerpo tenga una mejor recepción de la sustancia. Aparte, durante ese tiempo, yo como ejercicio les pongo que escriban un diario. O sea, una bitácora, para que se den cuenta cuál es el proceso. O sea, que estén observando el diálogo interno durante su proceso, ¿no? Durante el proceso de microdosis, que se den cuenta cómo iniciaron y a lo mejor que revisen el diario, no sé, un mes después y que se den cuenta simplemente cómo se hablaban a ellos. O sea, cuál es tu discurso interior, cuál es ese discurso, ¿no? Pero bueno, son diferentes ejercicios y y hay otros puntos pues que se cuide el consumo también de cannabis, sobre todo porque me he dado cuenta y con información que he leído, que he recolectado y por experiencia propia, que el cannabis es muy probable que si, bueno, al menos lo que entiendo hasta ahora y lo que me he dado cuenta es que es muy probable que si fumas mucho cannabis no recuerdes tus sueños, que sea muy difícil recordar los sueños porque el hecho de estar en el trip o el estar con este estado de estar tripeando que produce el cannabis o estar dando cuenta como que gastas demasiada energía psíquica. Estás gastando demasiada energía psíquica y al momento de dormir pues nomás te apagas, ¿no? Entonces, en ese periodo de microdosis, porque también pues se trabaja ahí con los sueños, de también apuntar, que estén apuntando los sueños. Entonces, personas que no recordaban su sueño antes empiezan a recordar sus sueños, empiezan a apuntarlos, ya pues empieza ya a significar qué significa esto para mí, etcétera, lo mismo.
Ya, el punto es que 3 meses de tratamiento, se deja de 15 días a un mes aproximadamente de consumir microdosis para no generar resistencia y posteriormente se hace una sesión. Una sesión, dependiendo de la persona, dependiendo de la experiencia de la persona, se le da la cantidad. Pues ya sea, puede ser una dosis baja, 1.5 si es la primera vez, 2.5, 3.5. Es muy raro que dé 5 gramos, pero sí los he dado. Pero así es la forma en la que creo que pues me permite también a mí tener mayor seguridad que al menos la sustancia y la persona ya tienen una relación. Ya tienen una relación y aparte que la persona ya trabajó, ya hubo como una predisposición psíquica. O sea, esa predisposición psíquica para mí es la intención, es la intencionalidad. O sea, siempre estamos en una intención, ¿no? Algo que tú estés haciendo, estás teniendo una intención. Si yo digo, pues voy a agarrar esto, pues era mi intención agarrar esto. A veces inconsciente, de forma consciente. Ahora, lo importante para mí de ese trabajo es generar una predisposición de forma, o una intención de forma consciente. Por eso también, como 10 días antes de tener la experiencia, pues les mando un documento con preguntas para dirigir la intención. O sea, desde preguntas desde ¿qué es? ¿Hay algo que quiero cambiar de mí? ¿Hay algo que tenga que cambiar con alguna persona de mi pasado? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué relación tengo con algo que está más allá de mi propio repertorio perceptual interpretativo? Eso que llaman Dios o el universo, etcétera. ¿Cómo me vinculo con eso? ¿Cómo me veo cómo me veo de anciano en la vejez? Cosas que vayan ahí como desempolvando cuestiones de la psique, ¿no? Y que vayan como pues orientando eso que llamamos intención, porque lo que yo creo que a veces pasa con la intención, que llegamos a lo mejor llegamos a la experiencia pidiendo deseos. O sea, como si pidieras un deseo a una deidad, ¿no? De que, quiero esto, quiero mejorar esto, por favor dame esto. Y eso para mí no es una intención, eso es como un deseo que le estás pidiendo a una deidad o a algo, pues. Entonces, pues la preparación tiene esas dos finalidades. Una, crear la intención o esa predisposición psíquica y energética en cuanto al metabolismo, pero también mantenerte atento al hecho de que vas a tener un contacto con una sustancia, vas a tener una experiencia, un encuentro con una planta de poder, con algo que es sagrado, pues, y que se ha perdido el sentido de lo sagrado, ¿no? Entonces, esa es una forma como de guardar cierto respeto a la sustancia. Y pues ya durante la experiencia, a mí me gusta hacerlo en silencio y en la oscuridad. O sea, sí prendo fuego, pero mayormente oscuro. Porque creo que a veces también se hacen conciertos en las experiencias con enteógenos y a veces siento que, bueno, si la música es originaria, siento que puede guiar la experiencia, pero si es música medicina, como le dicen ahora en New Age, a veces es un gran placebo y es un gran distractor, ¿no? Que lejos de, que a veces es necesario porque está haciendo una experiencia demasiado confrontativa y dices, si es demasiado confrontativa, pues hay que meterle música como para que salga de ese estado de confrontación. Pero por lo menos a mí me gusta hacerlo, al menos en la experiencia cumbre, en silencio y oscuridad. Y ya a lo mejor después de la experiencia cumbre, pues un poquito de musiquita en vivo. Tengo un amigo que me acompaña, Edgar, saludos. Y ya, pues posterior a la experiencia, pues también mi recomendación es que se guarden un tiempo. O sea, que no salgan a fiestas o que no salgan a tumultos sociales. Obviamente hay que salir a trabajar, hay que salir al tráfico, pero que se resguarden, ¿no? Que la experiencia no se la cuenten a nadie. Al día siguiente de la experiencia, pues que escriban en una libreta o en un cuaderno qué fue lo que experimenté y qué significa para mí y qué compromiso hago para cambiar como persona, ¿no? Porque las experiencias enteogénicas son como los sueños. O sea, si no logras capturar, se disuelve. Ya en 3 días ya no te acuerdas de nada. Entonces hay que dirigirlo y hay que hacer un esfuerzo por recordar. O sea, vivimos en estado de olvido, en el olvido del ser, no se nos olvidó que éramos seres o que somos seres íntimamente ligados con el cosmos. Entonces hay que estarnos recordando constantemente eso. Por eso me gusta a mí rápidamente apuntar mi experiencia, pero también a las personas que acompañan el proceso, pues que lo apunten para que no se les olvide, ¿no? Porque es muy común que al día siguiente, como los sueños, pues me acordaba hace ratito, pero ya no me acuerdo qué pasó. Entonces, pues ya después de la experiencia, eso, que se resguarden, que no se lo cuenten a nadie todavía hasta que logren procesarlo, que mantengan la dieta.
El día de la experiencia, pues normalmente, por ejemplo, con hongos enteógenos psilocibes, del género psilocibe, normalmente se piden 6 horas de ayuno más o menos, pero yo pido que se ayune todo el día. También por un esfuerzo de ver cómo funcionamos. O sea, cómo tenemos ese deseo instintivo por el alimento. Cómo surge como una especie de animal interior de querer comer y de cómo rápido. Me gusta mucho la analogía que se hace con la palabra Netzahualcóyotl o el Netzahualcóyotl, que significa el coyote que ayuna. Netzahualcóyotl, que es este animal o esta bestia que se deja ir rápidamente, instintivamente por la comida, por el hedonismo, el placer, el sexo, etcétera, perdón, de forma mecánica. Se deja ir el coyote. Pero el Netzahualcóyotl es aquel coyote que sabe que tiene esos deseos y esos instintos, pero que logra detener esos deseos y esos instintos. Entonces, pues me gusta, o yo, al menos yo lo hago así, de decirles que el día de la experiencia, pues ayunen completamente para que observen cómo funciona pues esa parte instintiva, ¿no? Que nos lleva a abrazarnos y que logren detenerse antes de... Órale, gracias por compartir todo eso. Sí, y esto último que acabas de tocar también es como parte de algunas religiones también que siguen como el tema del ayuno. Muy importante, ¿no? Si puedes controlar ese instinto de querer comer, si puedes controlar ese instinto, puedes avanzar en el camino espiritual, ¿no? Porque es parte de la disciplina. También muchas veces no tenemos disciplina. Pero gracias por compartir la manera en que tú llevas el proceso. A mí se me hace muy chido, fíjate, se me hace muy, muy bueno porque también estábamos diciendo como que muchas personas quieren ir a la ceremonia y aventarse los 4 gramos, 5 gramos. Y luego también otra cosa, regresando como que al tema de que hay veces que se vende como una píldora mágica, ¿no? La plantita. Y estamos como que muchas personas, fíjate, me ha tocado algunas personas que con tal, o sea, yo no he ido a ceremonia así, pero he conocido algunas personas, ¿no? Que con tal de que la persona, con tal de que se cumpla la expectativa que se generó con la publicidad o con o la información que le dieron, ay, ven a sanar, ven a el otro, ahí le están dando 5 o 6 gramos a las personas por primera vez. ¿Por qué? Porque no le hizo efecto a la hora, pero después esa persona tuvo un metabolismo diferente y esos 6 gramitos ¡pum!, se lo llevaron bien cabrón, ¿no? Y es todo el tema de que también se romantiza mucho como que hasta el mal viaje. Es que aprendí del mal viaje, oye, prefiero no estar en mal viaje, ¿no? Pues sí. Entonces se me hace chido ese método que llevas porque es como que, a ver, primero vamos a ir trabajando lentamente. Y creo que es justamente eso, güey. Creo que es la manera, siempre repito esto y lo seguiré repitiendo, güey. Así es como lo trabajaban los psiquiatras cuando el ácido era legal en el entorno médico. Así lo trabajaban, es un proceso, güey. Claro. Es como que a ese tipo de personas que les daban el ácido no llegaban ahí, no era como que yo iba a las personas al psicólogo, ahí tengo depresión, tengo estrés postraumático y de volada, ay, es que no quiero pasar por el proceso, quiero el ácido. No, ese proceso era como que iban las personas resistentes a la psicoterapia que están muy bloqueadas, no pueden abrirse emocionalmente ni con un desconocido y con nadie, tienen muchos traumas guardados y todo el rollo. O ya definitivamente está en un estado depresivo muy profundo. Sabes que ya necesita medicamento. O se podría canalizar a un psiquiatra, que es lo que hacen actualmente y te recetan los antidepresivos o ansiolíticos, ¿no? Entonces era más o menos como se trabajaba con los psiquiatras antes. Y lo que hacían era como que, ok, ya pasaste por el proceso de psicoterapia, no te funcionó del todo. Ahora te voy a canalizar con el psiquiatra. Aquí tenemos esta alternativa que vendría siendo el ácido, LSD-25, D-Lysine. Están bien bonitos los frasquitos, ahí los miro y digo, qué bonito está. Pero igual, se puede como que llevar eso también con la psilocibina o con el MDMA, con la mescalina también. Igual, y se puede como que aplicar ahora a lo que se están haciendo con lo de las ceremonias y las sesiones. Es igual, a mí me tocan muchas personas yo también comparto ahí de repente, en realidad no es lo mío.
No es que no sepa cómo hacer una sesión, güey, porque ya tengo experiencia, pero para mí no, para mí es esto. Sí, sí, Para mí es compartir. claro, claro. Y, ¿sabes? Y no gano por hacer un video. No, o sea, no me pagan por hacer un video o una plática con alguien que sí lo hace, ¿no? No, es como que a mí me nace hacer esto de corazón y lo hago por amor al arte, pero de igual manera siempre creo que la retribución siempre va más allá del dinero. Hago claro. muchas conexiones muy chidas, conozco muchas personas chidas, entonces esto para mí es lo mío. De repente me sale, ¿me puedes acompañar esto? Sí, tengo chance, Simón, ¿no? De repente sí publico ahí en las redes, pero no es como que, lo esté buscando todo el tiempo, ¿no? Entonces ahorita que me topo como con personas como tú, que lo está haciendo de esta manera, y digo, a huevo, que si no, ese es el tipo como el método que dices que se tiene que buscar para llevar el tratamiento, ¿no? Tú lo haces 3 meses de psilocibina en microdosis, porque hay veces que con la sola microdosis, las personas pueden llegar a reflexiones bien profundas. Y es lo que yo hago mucho, y muchas personas por las publicaciones que hago y todo, dicen, no, que te está dando en el pie, ¿no? No, güey, porque yo no estoy buscando nada de esto. Es como que algunas personas llegan a mandarme mensajes privados y bien urgidos, güey, así como que ya, o sea, yo comprendo, no digo urgido de forma despectiva, ¿sabes? Yo comprendo, hay personas que están en desesperación en su vida, que ya no pueden, entonces, no, que ya no puedo, güey, chingada madre. Entonces yo comprendo, yo también estuve ahí, ¿no? Pero llegan y es como que me preguntan, hey, ¿me puedes recomendar a alguien que haga sesiones de ayahuasca? Porque que escuché que aquí, acá. Ya les contesto, pasan 2, 3 días y me contestan otra vez y me dicen, oye, que ya escuché de los honguitos. De repente, es que ya escuché que te haces sapito. Y yo, a ver. Si estás buscando desesperadamente por aquí, por acá y así, cuéntame un poquito más. Sí, pues sí. ¿Qué es lo que quieres? Ajá, que por qué estás pasando en tu vida que estás buscando estas herramientas, esta solución, ¿no? Oye, y muchas de las veces es como que se agarran mensaje de voz tras mensaje de voz, tun. Ok, ya estás pasando por un divorcio, te acaban de correr el trabajo, estás pasando por esto y el otro. Entonces, muchas veces con una microdosis quizás, o hay veces que ni con microdosis, pero hay veces que una microdosis te da el suficiente enfoque, ¿no? Como tú dices, les pones ejercicios y esto y así, y les haces preguntas, ¿no? Como que, ¿en dónde te ves en 2 años? O ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué es lo que más te gustaba de tu infancia? Y creas o no, como que cositas así, pequeñitas, son como preguntas que no nos formulamos en el día a día. Y muchas veces ni lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados. Muchas veces no estamos ocupados, nada más estamos perdiendo tiempo en el celular o viendo Netflix o lo que tú quieras. Entretenidos. Ándale, justamente distraídos. Entonces, muchas veces lo que la psilocibina hace en microdosis, también el ácido, es que nos dan un poquito más de enfoque. Es como que ya no estás tan disperso todo el tiempo, ¿no? Es como que, a ver, ya te ponen a hacer un ejercicio de escritura y estás enfocado y te vas profundo, ¿Por qué? Porque tienes como que está haciendo efecto a la sustancia ahí para que te enfoques, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que necesitamos, güey. Y acompañado y con un buen acompañamiento de alguien que te ayuda a llevar una estructura terapéutica para trabajar tu interior, tus emociones, soltar cosas que llevas allá adentro. Con eso es más que suficiente. Entonces, muchas veces yo le digo a las personas, es que, o sea, sí está ahí la opción de la planta de poder del enteógeno, pero también lo puedes trabajar sin. Sí, claro, hay que ver también porque es importante mencionar que dependiendo del proceso individual que esté cada persona, es la planta de poder que se va a utilizar. Porque no todas las plantas son para todas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, al menos yo sí lo considero, personas que están como muy como caídas o en una profunda crisis o que no tienen ánimo, lo que necesitan es como voluntad. Yo considero que la psilocibina les puede ayudar, por ejemplo, una experiencia con psilocibina. Pero todo lo contrario, si es una persona demasiado rígida con sus creencias, demasiado
que da la realidad demasiado por sentada, que cree tener la verdad, que es escéptico, que no cree en nada más que en su punto de vista, en su interpretación, etcétera. Por ejemplo, ayahuasca podría ayudar, o el bufo alvaris también podría ayudar, porque lo que va a hacer es esas líneas arbitrarias que tiene sobre la realidad, pues romperlas. Pero a lo mejor si a esa persona que está caída, que está en depresión, que no tiene como ese poder, esa fuerza, lo que ocupa es primero pues como levantarse, te agarrar voluntad. A lo mejor si le das ayahuasca, pues le va a pegar una arrastrada, ¿no? Entonces yo considero, cada caso es un caso y hay que revisar así como que cada caso específico para ver qué es lo que más le conviene a la persona, porque no todas las plantas de poder son para todas las personas. Pero sí considero que las microdosis pueden ayudar bastante a eso que te digo, que es generar una relación simbiótica. O sea, no es nada más que te estés consumiendo, por ejemplo, la cápsula. No es la cuestión farmacológica o neurológica que está produciendo la sustancia, sino que esa, como el micelio, o sea, está produciendo una relación con tu conciencia, ¿no? Y está teniendo una afectación en tu estado de ánimo. Y ese estado de ánimo está teniendo una repercusión o repercute en la forma en la que ves el mundo, en la forma en la que interpretas las cosas, en la forma en la que ya no eres tan reactivo. Entonces, a su vez, si afectan pues neuronalmente, también cognitivamente. Entonces, cognitivamente permite a lo mejor captar o capturar más variables que antes no estabas tomando en cuenta. O sea, abre tu capacidad cognitiva definitivamente. Entonces, eso hace que te des cuenta. Por ejemplo, me ha tocado en experiencia personal, también me han dicho que pues de repente estoy haciendo algo o hacía un comportamiento, te permite ver lo que no ves. El enteógeno te permite ver lo que no ves. A mí también por eso me gusta llamarlos amplificadores de conciencia. Porque así como ahorita decíamos que no vemos los átomos y que no vemos los microorganismos y tenemos que crear un microscopio y un telescopio para alcanzar a ver las estrellas, el enteógeno o el psicodélico es una tecnología que te permite observar dentro de tu conciencia lo que no puedes ver. Y en las microdosis puede pasar igual. O sea, a lo mejor no vas a tener psicoactividad en el sentido de que produzca un cambio radical en tu percepción ordinario, pero al paso de los días te vas a empezar a dar cuenta de comportamientos que tú dabas por dados o que dabas por sentados, o vas a tener estos insights que le dices, ¿no? Estos que les cae el 20, pues. De repente es como que, no me había dado cuenta de esto. Qué loco. Entonces, sí creo que al menos para mí es pues una forma adecuada de hacerlo. Primero empezar con microdosis para empezar a crear esta relación simbiótica e ir integrando, ir observando, ¿no? Sí es muy importante que la microdosis no se convierta como en el nuevo Prozac o en el Soma que le decía Aldous Huxley, ¿no? Y que nomás nos sirva como la pastillita para sentirnos felices, sentirnos a gusto y pues seguir con nuestras prácticas nocivas. Ah, sí, cierto, el Soma en la novela de Un Mundo Feliz, ¿verdad? Es lo que hacían. Sí, entonces es importante que no caiga en esto, pues. Que no caiga como nada más de que la pastillita para hacernos más funcional para la maquinaria social. Por eso creo que los psicodélicos no deben ser utilizados con fines de producción, con fines de gestión del estrés. De que, imagínate que en las maquiladoras a la gente porque no sienta ansiedad y depresión por las condiciones precarias en las que trabajan, entonces empiezan a dar psilocibina para que no tengan ansiedad y depresión. Entonces no se deben de utilizar con cuestiones de gestión del estrés, porque ahí entramos en otro campo, ¿no? Entonces, sí siento que pues es importante por eso que se tengan, que hay un marco. Pues yo creo que al menos, por ejemplo, la filosofía tiene que empezar pues ya hay, ¿no? Parte de la filosofía que está volteando a ver ese tipo de sustancias, pero sí tiene que haber marcos teóricos, por eso de las humanidades, te decía hace rato, tanto de filosofía, antropología, historia, o psicología en medicina, depende de la facultad que esté, pero que la academia empiece a tomar estas sustancias o empiece a observar cuál es el funcionamiento de estas sustancias en la sociedad para que veamos el horizonte hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, sí es importante que la microdosis pues no caiga en eso. O sea, no caiga en la pastillita. Por eso a mí me gusta que haya una disciplina detrás y que haya un proceso de autoconocimiento detrás. Porque si no, pues nada más lo vamos a convertir en el no, pues no sé, sertralina, clonazepam, Prozac, etcétera, que tiene que ver nada más con cuestiones de producción. Tómate eso para ser más productivo y funciona para la maquinaria y no cambia nada, sino al contrario, se perpetúa el status quo. Entonces,
si queremos utilizarlos como herramientas de transformación de la conciencia, es importante que el método, o sea, que lo que hay detrás tenga un horizonte, pues de eso, al menos para mí es para transformar el ser, pero pues el ser no es dual, o sea, no hay un exterior y interior, entonces si transformo mi interior, exteriormente también debe haber ese enfoque hacia un mundo pues más consciente, que haya más ética, que haya mejores formas de relacionarnos con nosotros mismos, con el mundo, con nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, eso es muy importante para mí, pues eso, ¿no? Que la microdosis, ¿para qué? Sí. El soma, cuidado con el soma. Sí, gracias por compartir eso, porque sí, pues ya regresando al tema de lo que tocamos al inicio de la conversación, o del tema de las necesidades actuales del ser humano, actualmente en la sociedad en la que vivimos, y normalmente sí es como que muchas de las cosas y muchos de los medicamentos y muchos de cualquier cosa que saquen es para ir hacia la productividad. Claro. Pues, se supone que el psicodélico podría ser un brexito de eso, ¿no? Como que también, por eso como antes no era como que, bueno, según a lo poco que yo sé, porque tampoco me he metido muy a fondo, los ancestros, por así decirlo, no utilizaban los enteógenos todo el tiempo. No, para nada. Era de manera ceremonial y en ciertas quizás etapas del año, para celebrar algo también, porque las celebraciones existían y no era como que todo el tiempo lo estábamos utilizando, ¿no? Es una experiencia tan trascendental que no es para estar haciéndolo todo el tiempo, ¿no? Entonces ahorita ya con las necesidades y la mente que tenemos, las ideas que tenemos de cómo se utilizan las medicinas y las sustancias, pues ya tenemos como que como que distorsionamos ahí el uso, ¿no? Entonces es muy importante eso que acabas de tocar, súper importante, y más con el tema de la microdosis, porque justamente en Silicon Valley, pues seguramente ya viste de que lo utilizan para lo de la creatividad, Sí, ¿no? monopolios y todo ese rollo. Ajá, es como que, a ver, quiero hacerle competencia a la otra empresa, te voy a dar una microdosis de ácido para que tú me ayudes para que tú te enfoques más y puedas sacar más ideas creativas y crear un producto más chingón que el de la empresa de al lado, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que hay muchas cosas por hablar. Creo que en este video aquí lo vamos a dejar, pero ahí sí platicamos para la próxima, a ver si grabamos para tu podcast también, Claro que porque sí. aquí podemos llevarnos horas y horas. Entonces, gracias por tu perspectiva, gracias por compartir desde el tema, pues filosófico también, porque tú te dedicas mucho a tu rollo de la filosivina, güey, este juego de palabras está bien vergas. Sí. Y pues, hablando de eso, así es como te pueden encontrar en las redes sociales. Filosivino, tienes... Sí, pues bueno, en mi perfil personal, ¿no? Que José Alfredo Arana, en Facebook e Instagram, pero pues sí, donde comparto, donde acabo de iniciar este proyecto que se llama Filosivina, que precisamente traté de unir estas dos cosas que creía que estaban pasando en mi vida, que es la filosofía y la psilocibina. Entonces estaba buscando como algún nombre, dije qué nombre o cómo puedo formar ahí alguna relación. Entonces pues se me ocurrió filosibina, que quedaría algo así como amor a la psilocibina. Y pues en Instagram así estoy como filosibina, ahí subo pues información o bueno, mi perspectiva es que el uso de enteógenos debe tener un fondo filosófico. O sea, el uso de psicodélicos, el uso de enteógenos tenga un fondo filosófico. O sea, que haya un aparato crítico, un método y pues por supuesto exploración ahí de la conciencia, ¿no? Esas tres perspectivas. Y por ejemplo en Spotify o en Apple Podcast, pues pueden encontrar así también como filosibina, herramientas biotecnológicas para la conciencia. Eso sería ahí las redes sociales, si gustan, estaré compartiendo ahí un poco más de eso. Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por escuchar. Aquí les voy a dejar abajito los enlaces y todo, y lo voy a poner bien pilas. Ustedes ya me conocen, pero los que están viendo esto, ustedes saben. Lo voy a poner pilas aquí porque estábamos hablando de crear algo aquí en Tijuana y lo voy a poner a crear contenido. Nada, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, inspirándonos, Sí. o sea, agarrando inspiración de cada quien, ¿no? Sí, Entonces, para seguir compartiendo y crecer como comunidad, sobre todo acá en la frontera, pues también que
pues hay un poco de movimiento, pero sí siento que falta como concretar, hacer como alguna sociedad, como alguna especie de colectivo aquí y empezar pues a compartir y a colaborar, a contribuir, a que, pues a informar sobre todo, ¿no? Que haya cada vez mejor información, una mejor calidad de la información sobre todo. Así que pues te agradezco pues el espacio, pues muchas gracias, carnal. Gracias por estar Un aquí, gusto. gracias por compartir, carnal. Gracias a ustedes por estar aquí también escuchando y viendo. Y pues ahí nos vemos para la próxima. Hasta la próxima. Bye. Ya, güey. Ánimo. Gracias, carnal. Gracias. Gracias, gracias.